Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase. Estamos retomando un tema ya trabajado en otro video, donde hablamos de la clasificación de los seres vivos, donde hicimos un recorrido sobre la construcción de diferentes sistemas de clasificación. Habíamos comenzado con Aristóteles y habíamos terminado con el Catálogo de la Vida en el año 2015 de Michael Ruggiero. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a trabajar sobre categorías inferiores a los reinos y vamos a aprender a usar unas muy sencillitas claves dicotómicas para hacer determinaciones de seres vivos. Lo primero que vamos a aclarar es que a los seres vivos se los agrupa en diferentes taxones. ¿Qué es un taxón? Es un grupo de seres vivos que están emparentados, que comparten una historia evolutiva y que tienen un origen en común. De esta manera se pueden establecer diferentes jerarquías en estos taxones, es decir, grupos que incluyen a su vez subgrupos. Estas categorías reciben el nombre de categorías taxonómicas. La más grande es la categoría de dominio, para otros autores se llama imperio, para otros superreino, pero sepamos que es la más grande. La más popular en este momento es hablar de dominio. Dentro de los dominios encontramos una categoría más pequeña, la categoría de reinos. Dentro de los reinos podemos encontrar la categoría phylum o división. La categoría de división se utiliza para las plantas. Phylum, por ejemplo, se usa para los animales. Dentro de los phylums encontramos las clases. Dentro de las clases hay órdenes de seres vivos. Dentro de esos órdenes hay familias. Y dentro de las familias hay géneros. Y dentro de cada género hay especies. Por ejemplo, el ser humano pertenece al dominio Eucaria, porque sus células son eucariotas. Pero dentro del dominio Eucaria se encuentra en el reino animal. Dentro del phylum Chordados. Dentro de la clase mamíferos, dentro del orden de los primates, dentro de la familia Hominidae, dentro del género Homo, y la especie se denomina Homo sapiens. En pantalla se nos presentan 4 seres vivos y se incluyen en la imagen las categorías taxonómicas a las que pertenecen: el erizo negro, el gato, el león y el tigre. Si prestamos atención, gato, león, tigre, erizo negro pertenecen al mismo dominio y al mismo reino, que es el dominio Eucaria y el reino Animalia, pero no pertenecen al mismo phylum, porque el erizo negro pertenece al phylum Equinodermo, el gato, el león y el tigre pertenecen al phylum Chordado. Esto quiere decir que el gato, el león y el tigre están más emparentados evolutivamente entre sí que con el erizo negro. También podemos ver que el gato, el león y el tigre pertenecen al subphylum vertebrado porque tienen columna vertebral, a la clase mamífero porque todos tienen glándulas mamarias, al orden carnívoro por el tipo de dentición que tienen y a la familia felinos porque tienen uñas retráctiles. Pero no pertenecen todos estos 3 organismos al mismo género, porque el gato pertenece al género Felis y el león y el tigre pertenecen al género Pantera. Por lo tanto, el león y el tigre están más emparentados entre sí que con el gato doméstico. Entonces, si seguimos la lectura, podemos ver que el león y el tigre pertenecen al mismo género que es Pantera, pero son especies diferentes. Pantera leo es el león y Pantera tigris es el tigre. Recordemos que los nombres de las especies constan de 2 palabras. La primera que indica el género y la segunda que indica la especie. Y analicemos brevemente las principales categorías taxonómicas de los reinos Plantae y Animalia. El reino Plantae posee 4 categorías principales a las cuales vamos a llamar división. Por un lado, la división briófitas está representada por plantas como los musgos. Estos se caracterizan porque no tienen vasos de conducción internos como el xilema y el floema, que sí está presente en las otras divisiones de plantas. La división pteridófitas a los helechos, son plantas que no tienen ni flores ni semillas. La división gimnospermas incluye a plantas como los pinos, cuyas flores están representadas por conos y estróbilos, pero no desarrollan frutos.
Las semillas que poseen, una vez que son fecundadas, no son guardadas dentro de un fruto, como sucede con la división angiospermas. En esta justamente encontramos flores que al ser fecundadas se transforman en frutos que contienen adentro las semillas con los embriones. En el reino animal encontramos varios phylums. El primero, el más sencillito de todos, es el de los poríferos, que son las esponjas, que tienen cuerpos básicamente perforados que filtran el agua y captan seres vivos muy pequeños de los cuales se alimentan. Los nidarios, como las medusas, también se les llama celenterados, y básicamente es un cuerpo que consta de una cavidad llamada celenterón con tentáculos y células urticantes. El phylum Platelmintos está representado por gusanos chatos como la lombriz solitaria, llamada Tenia, o la planaria, que es el animalito que vemos en pantalla. En el phylum de los anélidos encontramos gusanos con el cuerpo segmentado o anillado como las lombrices y las sanguijuelas. Dentro del phylum de los artrópodos encontramos a todos esos invertebrados que tienen patitas articuladas. Por ejemplo, los insectos, los arácnidos, los quilópodos, los milpies, los ciempiés, los crustáceos, etc. En el phylum molusco podemos ubicar a todos los animalitos invertebrados que tienen un cuerpo más o menos blando, algunos poseen caparazones, conchas. En este caso estamos viendo un caracol, pero los pulpos, los calamares, también son moluscos, las almejas. En el phylum Equinodermos encontramos a varios animales, también invertebrados, que poseen un exoesqueleto formado por placas, y muchas veces ese exoesqueleto formado por placas está cubierto por púas. Es el caso de los erizos de mar, pero también tenemos otros como las estrellas de mar, los pepinos de mar, etc. Y dentro del phylum Chordados encontramos a un montón de animales que tienen en algún momento de su desarrollo una especie de varilla que en algunos casos termina formando la columna vertebral. Es el caso de los subphylum vertebrados dentro del phylum Chordados. Y acá encontramos a una superclase, los ciclóstomos, que se caracterizan por tener una forma hidrodinámica y no poseer mandíbula, son todos acuáticos. La clase Chondrictios son todos aquellos organismos acuáticos que respiran por branquias y que poseen un esqueleto formado de cartílagos, es decir, no poseen huesos verdaderos, sino cartílagos. En cambio, en los osteictios sí encontramos huesos verdaderos. Podemos notar que tanto la superclase Ciclóstomos como la clase Chondrictios y la clase Osteictios conforman lo que vulgarmente llamamos como peces. En la clase anfibios encontramos ranas, salamandaras, tritones. Son animalitos que no se han podido despegar todavía del agua y ponen sus huevos en el agua. De hecho, sus larvas viven un tiempo en el agua hasta que son adultos y desarrollan los pulmones. Hasta entonces respiran por medio de branquias. Muchas de estas especies también pueden respirar a través de la piel. En los reptiles ya hay una independencia del agua, ya estos ponen huevos con cáscara y líquido amniótico. Y tienen la particularidad de presentar escamas en toda su piel, a diferencia de los anfibios que tienen la piel desnuda. Otros animales que también tienen escamas son los peces, lo que denominamos vulgarmente como peces, los condrictios y los osteictios. Las aves presentan algunas pocas escamas en las patas, ya tenemos un pico sin dientes y poseen también el cuerpo recubierto de plumas. Tienen una forma más aerodinámica y muchas de ellas, la gran mayoría, está adaptada al vuelo. Y en la clase mamíferos encontramos todos aquellos que poseen glándulas mamarias para nutrir a sus crías cuando apenas nacen. En algunos casos, muy pocos casos, estos mamíferos nacen de huevos, como será el caso del equidna y el ornitorrinco, pero en la mayoría de los casos nacen vivos, es decir, son vivíparos, como el perro salchicha. Y ahora vamos a aprender a usar las claves dicotómicas, que son grupos de enunciados que vienen de a dos, por eso es dicotómica, y en los cuales yo puedo determinar el grupo taxonómico al que pertenece alguna especie analizando sus características.
Por ejemplo, nosotros acá tenemos a un milpies que se llama Psammodemus bryophorus y, como nos dice el título de la clave dicotómica, es un artrópodo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir entre el enunciado 1 y 1'. 1 nos dice que posee antenas y 1' nos dice que no posee antenas. Como claramente lo podemos ver en la fotografía, este animalito posee antenas. Por lo tanto, nos quedamos con el enunciado número 1. Está marcado en pantalla y nos dice que debemos ir al enunciado 2. El enunciado 2 nos ofrece la posibilidad de un par de antenas y el 2' nos dice que puede poseer 2 pares de antenas. Como podemos ver en la imagen, tiene solamente un par de antenas, por lo tanto debemos ir al enunciado 3. Este nos dice que posee 3 pares de patas. De ser así, estamos en presencia de un organismo de la clase insectos. Pero como en este caso posee más de 3 pares de patas, optamos por el enunciado 3' y ese nos lleva al enunciado 4. El enunciado 4 nos dice posee un par de patas por segmento y el 4' nos dice posee 2 pares de patas por segmento. Como podemos ver, el animalito está dividido en segmentos. Todo su cuerpo está dividido en partes y cada una de esas partes tiene 2 pares de patas. Por lo tanto, optamos por la opción 4' y la clave dicotómica nos fue llevando a decir que, o a determinar, mejor dicho, que este animal, el Psammodemus bryophorus, pertenece a la clase Diplópodos dentro del filum de los artrópodos. Bueno, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por llegar hasta acá y recuerden, como siempre, personas, coman sus vegetales, hagan sus tareas y pórtense bien. Muy bien. Chau, chau.